Fabricio Vela está en A Primera Hora. Atención, cobra el bono de protección familiar por emergencia en el Banco del Barrio. Ingresa a bancoguayaquil.com/barrio. bancoguayaquil.com/barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto de cobro más cercano. Recuerda mostrar tu cédula al momento del cobro y seguir las medidas de seguridad. Eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio, un producto del Banco Guayaquil. Porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros disfrutar junto a ustedes, nuestros internautas, oyentes, televidentes, de una deliciosa taza de café, calientito, cargadito, para matizar la mañana. ¿Qué te hace tener un buen día? Toma Café Buen Día. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Vicente Tallano Basante es asambleísta de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y además vicepresidente de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo para usted, para todas las personas que en la capital de la República escuchan esta entrevista. ¿Qué van a hacer hoy ustedes, los socialcristianos, la bancada de la lista 6 en el primer debate de la ley de apoyo humanitario? Bueno, nosotros hemos participado activamente durante el debate al interior de la comisión, hemos hecho nuestros aportes y también lo hicimos inclusive paralelamente como organización política antes de que este tema llegue al interior de la comisión. Ahora, no votó el asambleísta César Ron porque se sigue manteniendo esta medida de exacción de disfrazar tributos con solidaridad temporal. Y por lo tanto, pues obviamente esa ha sido una posición que nosotros hemos mantenido, no ahora, sino siempre, y sobre todo durante este periodo legislativo, y por eso esperamos el debate el día de hoy para poder mejorar ese proyecto y que todas estas observaciones puedan ser recogidas y que al final de este proceso, tal vez en unos 10 o 15 días, la ley sea algo mejor que lo que recibió de parte del presidente de la Asamblea. Correcto. Como estaba concebida la ley, ustedes habían manifestado un rechazo prácticamente total, como había sido enviada por parte del Ejecutivo. Según conocemos, el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico modificó sustancialmente la propuesta original. Se habla de un cambio en un 70% del producto que originalmente envió el Ejecutivo a la legislatura. ¿Allí podría haber un cambio de visión del Partido Social Cristiano? Bueno, nosotros esperemos que eso se concrete. Nos preocupan algunos particulares. Por ejemplo, que en el informe se han incluido textos que no fueron aprobados por la comisión. El día de ayer, Fabricio, circuló el artículo 5 del proyecto, uno que trata en ese proyecto sobre un impuesto, el 2%, sobre el avalúo catastral de inmuebles. Y no queda claro en ese texto si ese artículo va a ser aplicado a todos los inmuebles a nombre de personas jurídicas en el país o solo a aquellas que son titulares de bienes que están en el exterior o en paraísos fiscales. Por ejemplo, eso es un tema que llama la atención y preocupa, por decirlo menos. Y mientras exista cualquier tipo de medida que pretenda quitarle liquidez a los ciudadanos, sean trabajadores públicos o privados, en relación de dependencia o no, o trabajadores autónomos o empresas que facturan más de $1 millón, nosotros no vamos a votar en esa parte. Ahora, hay que esperar al segundo debate, que es el momento oportuno en el que sí hay votación, para establecer si lo harán por artículos, por capítulos o si lo empaquetan. Y eso habrá que irlo dilucidando. Mientras tanto, Fabricio, lo importante, y para eso legalmente el primer debate existe, es que se escuchen las observaciones y puedan ser recogidas para mejorar ese texto. Ahora, estoy revisando el artículo 5 porque yo también escuché algunas dudas generadas por legisladores y también por analistas externos. Dice: contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales y otras jurisdicciones en el exterior. En el cuerpo dice: se establece por una sola vez la contribución humanitaria del 2% del avalúo catastral del año 2020 sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador y sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la que
en la parte que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley pertenezcan de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal. Me da la impresión que el problema radica en un punto y coma que separa el resto de la frase, ¿verdad? Correcto, es importante que eso quede aclarado definitivamente, porque preocupa a todo el país esta disposición y obviamente para eso es el debate, lo decía Fabricio, debemos evitar que queden cabos sueltos o que algo se pueda malinterpretar. ¿Y por qué? Porque es evidente que el proyecto del gobierno es un proyecto recaudatorio que busca meterle la mano al bolsillo al ciudadano y lo van a hacer por cualquier manera. Otro tema que también llama la atención es que gran parte de estas disposiciones de cómo se van a regular medidas, por ejemplo, hablando de facilidades de pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hablando de lo que establece el propio artículo 3 o 4 en relación a lo que ellos llaman contribuciones humanitarias, todo termina en manos del Ejecutivo para lo que reglamente. ¿Y qué esperamos del reglamento? Que ese reglamento también sea, Fabricio, lamentablemente recaudatorio, porque el espíritu de la ley, el texto inicial que el presidente envió, era una ley totalmente recaudatoria. Claro, yo también acabo de leer esto y me quedo con esa sensación porque el punto y coma separa la primera parte de la segunda parte y ahí viene la confusión porque no sería justo que todos los ecuatorianos, además los que ni siquiera no tenemos cuentas en el exterior ni mucho menos, tengamos que contribuir con el 2% de la valor de nuestras viviendas. Más que ya para el ejercicio 2020, Fabricio, ya pagaste o estás presto a pagar tu impuesto predial que está debidamente terminado. No, yo ya pagué en enero. Claro. Entonces esto sería otro impuesto sobre el impuesto. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir que el tema se clarifique, por decirlo menos, y obviamente darle tranquilidad al país. Ahora, eso en cuanto a esa disposición, pero hay otras que verdaderamente preocupan. Por ejemplo, se habla de que la Asamblea casi que le pedirá de favor a la Junta de Regulación de Política Financiera y Bancaria que trate de hacer algo con las tasas de interés. Yo creo que nadie discute que una de las decisiones que se deben tomar para poderle dar un respiro a esta situación, para que el sector productivo pueda llegar a una reactivación, para que se cuiden plazas de empleo, es que deberá haber acceso a crédito no solo en banca pública, sino en banca privada. Y la tasa de interés es fundamental. La tasa de interés en este país es carísima. Entonces, ¿qué debe hacer la Asamblea? Disponer que sea regulada la baja, no pedir de favor a este estamento que trate de establecer o consensuar una resolución para ver que si lo hacen. Ok, aquí la pregunta es, ¿queremos reactivar la economía, sí o no? Entonces el gobierno central y la Asamblea Nacional tienen que dar una muestra clara y efectiva de que esa voluntad existe y las tasas de interés juegan un rol fundamental en ese papel. Usted es vicepresidente, y así lo presenté, de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. ¿Cuánto les preocupa a ustedes el presente y futuro de los trabajadores ecuatorianos? Sé que están analizando inclusive en su comisión algunos temas que podrían ser materia de reformas legales, por ejemplo, clarificar el ámbito del teletrabajo. Está claro que cuando pase la emergencia tendremos lo que han denominado las autoridades una nueva normalidad, un nuevo momento. Las cosas no van a ser similares a lo que tuvimos hasta la primera quincena de febrero, pero preocupa la situación de los trabajadores. ¿Cómo le ve usted, asambleísta Vicente Tayano? Bueno, definitivamente la situación es preocupante y hemos venido recibiendo algunas denuncias y hemos hecho lo que le corresponde a la comisión, trasladarlas al Ministerio de Trabajo, que es el estamento pertinente, pero creo que todos tenemos un sinsabor del actuar del Ministerio de Trabajo. De hecho, ayer una resolución que excluía como una enfermedad o como un eventual riesgo de trabajo para los servidores de la salud y las fuerzas públicas, el COVID, creo que eso me exime de cualquier otro comentario en cuanto a cómo se están manejando las cosas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir como comisión que en este debate, que en esta aprobación de esta ley se incluyan temas que van a verdaderamente ayudar a cuidar trabajo y sobre todo abrir plazas de trabajo. Yo he propuesto ir a una jornada parcial especial que pueda ser pagada por hora, Fabricio. Si nosotros queremos darle un mecanismo de reactivación al sector laboral, necesitamos romper esas fronteras caducas en nuestro Código de Trabajo y ampliar esta frontera para acceder a más plazas de empleo. Ahora, se me permite interrumpirle, lo que usted está planteando implicaría una reforma constitucional o no, porque la Constitución prohíbe el trabajo por horas. No, en lo absoluto, porque la Constitución prohíbe precarización.
nosotros estamos proponiendo dentro de la misma jornada parcial, hablar de una jornada parcial especial, que el pago de la remuneración va a tener un parámetro como un cálculo de hora trabajada, cumpliendo con todos los pagos a la seguridad social y obviamente las remuneraciones como 13º, 14º y vacaciones que establece la ley. Ese es un mecanismo creativo. Por ejemplo, si usted revisa la propuesta del presidente, él pone sobre la mesa de discusión 3 figuras jurídicas o 4 en materia laboral. Regula el teletrabajo, lo cual es correcto, pero ya hemos hecho unas observaciones para precisar esa figura y que verdaderamente sirva para ahorrar recursos y para optimizar capacidades y trabajo. Él propone que los acuerdos entre las partes se puedan viabilizar. Yo creo que está bastante bien. Simplemente ahí hay que excluir algo. Imagínese usted que le dan en los acuerdos voluntarios la posibilidad al juez de trabajo, si alguien le dice que algo indebido se dio en el acuerdo, de que hay una sanción penal y se presume un delito. Esas cosas tenemos que sacarlas. Ahora, en la segunda parte, cuando hablamos del contrato especial emergente que el presidente propone, dice que se podrá trabajar en jornadas de 8 horas hasta 6 días a la semana. Yo creo que en lugar de ir a esa medida que va a chocar con disposiciones que están en el Código de Trabajo, porque el artículo 47 del Código 57 del Código de Trabajo vigente es claro, dice que debe haber 48 horas consecutivas de descanso. Entonces, ¿por qué no pensar en ir mejor a una contratación a plazo fijo? ¿Por qué no pensar en eliminar el 35% de los recargos de contratos eventuales, que era una medida que en el Consejo Nacional de Remuneraciones ya la habían acordado trabajadores y empleados? Es importantísimo ese tema. E incluir una jornada parcial especial que permita ir al cálculo en función de la hora trabajada que nosotros habíamos hablado, Fabricio. Y finalmente, esa última medida que propone el presidente de la reducción de la jornada y por lo tanto el salario cuando no hay un acuerdo entre las partes, vuelven a plantear una figura que complica el escenario cuando lo sencillo era reformar el propio Código de Trabajo. Hoy, el artículo 47, en su numeral primero, establece la posibilidad de que haya una reducción de hasta el 30%. El presidente propone que se reduzca hasta un 50%. Entonces, si se aprueba la disposición como el presidente le envió y no se deroga o se reforma la del 47, alguien va a decir, puedo aplicar por un lado el 30 y por otro el 50, y en lugar de bajar el 50% van a bajar el 80%. Entonces hay una serie de incongruencias que ya las hemos hecho notar, Fabricio. Estamos conscientes que la Asamblea tiene que tomar una decisión, que no es permitido el hecho de que no haya una ley aprobada, pero esta ley tiene que mejorarse para evitar problemas en materia laboral, por ejemplo, futuro, que haya una serie de reclamaciones, que los juzgados estén llenos de demandas, que los trabajadores sientan que se han vulnerado sus derechos y que esto sea letra muerta. Por eso es importante hacer a partir de hoy todas esas precisiones en el debate. Correcto. Lo último, le pregunté en el inicio de este programa de noticias a Juan Pacimiño y le pregunto también a Vicente Tallano. Augusto de la Torre, analista económico, ha planteado públicamente que se piense en el Ecuador en la posibilidad de reducir el salario básico unificado. Juan Pacimiño dice que eso no es posible legal ni constitucionalmente, pero sobre todo que sería una regresión de derechos adquiridos. ¿Usted cómo le ve, asambleísta Tallano? Bueno, está claramente establecido que hay parámetros de una remuneración básica y también hay parámetros en tablas sectoriales para mínimos de pagar que tienen que servir como un referente. Mire, el señor de la Torre está en un programa, en Ecuavisa se declaró autor de la ley tributaria. Ahora resulta que en este país los que representan los intereses de la deuda externa del Ecuador son los que hacen las leyes y los que opinan y los que tienen la razón. Eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que tomar decisiones que no conculquen derechos y sobre todo derechos de los trabajadores. Sí, hay jornada ordinaria y jornada parcial y esos son los límites establecidos en función de hoy, que son $400. A partir de eso son las reglas con las que tenemos que jugar sobre la cancha, Fabricio. En lugar de proponer ese tipo de medidas, deberíamos pensar en que en el Código de Trabajo consten medidas que permitan ampliar la frontera, que no conculquen derechos y que fundamentalmente sirvan como un beneficio para ambas partes en la relación laboral. Correcto. Asambleísta Tallano, gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos esta mañana. Buenos días. Mauricio, buen día. Gracias. Vicente Tallano Basante, asambleísta del Partido Social Cristiano por Guayas, vicepresidente de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Aquí en A Primera Hora.